¿Qué pasa, chicos y chicas? ¿Cómo les fue? Yo soy Drake y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Hoy viajaremos a la región más conocida de todas, Kanto, donde inició todo. Y pues, ¿para qué vamos allá? Nos vamos a pasar el Pokémon Let's Go Pikachu solo con Shiny. Lo que me llevó demasiadas horas. Reglas: solo podré pasar el juego con Pokémon Shinies, y es que no puedo decir capturar, ya que tendré que hacer la famosa y bendita cadena de 31 para poder capturar los Shinies, aunque Wikidex dice que son 32. 2. No podré usar objetos curativos en batallas ni objetos algunos en batallas, aunque objetos equipados sí que podemos. 3. Todo Pokémon debilitado es eliminado. 4. 10 vidas. Cada Pokémon debilitado es una vida menos. 5. Modo fijo activado. 6. Límite de nivel. Y esto dependerá del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio o campeón. Aunque claro, habrá una excepción en el gimnasio de Sabrina, ya que nos piden nivel 45 por más que ella tenga su Pokémon más fuerte en nivel 44. 7. Todo Poké deberá llevar mote o apodo de suscriptores, que por cierto ya estamos cerca a los 10.000. Y recuerda que los motes van en orden de pedido, por lo que si no ves tu mote en este video te pido disculpas y paciencia, porque en los próximos sí que estarás. Ahora sí, ¿podremos pasarnos Pokémon Let's Go solo con Shinies? Prepárate que lo vamos a descubrir. Esta historia comienza en Pueblo Paleta. Soy Yash, del Pueblo Paleta. Voy a capturarlos y a vencerlos a todos. Ah, caray, ya se me hizo agua el ojo. Me salió una lágrima recordando esta escena. En fin, despertamos, nos cambiamos y en eso llega Trace. Y de la nada nos dice que nos apuremos porque nos van a dar nuestro primer Poké. Salimos, vamos a la ruta 1 y acá está el Profe Oak. Y de la nada aparece una Pikachu. El Profe Oak la captura y vamos al laboratorio. Y aquí está Trace, bien puntual. Y pues nada, elegimos a nuestro inicial, que obligatoriamente será esta Ricurita. Es hermosa. Si bien es cierto que no la usaremos, al menos nos acompañará durante el viaje. Luego hacemos el famoso delivery en Ciudad Verde y posterior a eso nos dan la Pokédex. Antes de partir derrotamos a Trace de puros Impact Truenos y ahora sí partimos. Pasaremos por Ciudad Verde hasta llegar al Bosque Verde y aquí haremos la cadena de 31. Y pues nada, toca alistar los chetos y esperar. Y mientras veía un anime que me recomendaron, salió este Oddish y se llamará Jere o Jere, no sé cómo se pronuncia. Aunque tenía la esperanza de que saliera Bulbasaur, no salió, y es que esto también es cuestión de suerte. Este Poké nos salió a las 10 horas con 41 minutos de juego y la verdad demoró demasiado. Y es que veo que en otros videos salen rápido y no sé por qué a mí me demoró. ¡Que alguien me explique! Como sea, continuamos y llegamos a Ciudad Plateada e iremos directo a lo más importante. Batalla contra Brook por la primera medalla de Kanto. Abrimos con Jere y él con Geodude, que cae de un solo absorber. Su último Pokémon es Onix y ataca primero con lanzarrocas, pero falla gracias a Dios, y nosotros lo acabamos con absorber. Hemos ganado la primera medalla de Kanto fácil y sencillo. Saliendo aparece el rival más conocido de todo Pokémon, Blue, aunque yo le digo Gary. Y nos dice que nos quería dar una probadiña, pero en combate. Se va y nosotros también. Pasamos por el Monte Moon y... Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. aparecen Jessie y Jane Memes. Disculpen, hermanos españoles, si puse el doblaje latino, pero es con el que yo crecí, así que no se me resientan. Los derrotamos fácilmente y arruinamos sus planes. Después llegamos a la ruta 4 y aquí tocará volver a hacer la misma cadena. Salió un Mankey, aunque yo quería un Psyduck, o si fuera por último un Charmander, pero no salieron. Y ya ni modo, en fin, este Mankey se llamará Len, y nos salió a las 17 horas con 24 minutos de juego. Avanzamos y llegamos a Ciudad Celeste e iremos directo a lo más importante, ya saben. Batalla contra Misty por la segunda medalla de Kanto. Misty lanza a Psyduck y nosotros abrimos con Jere. Psyduck pega primero con Confusión y nosotros respondemos con Absorber. Esto se repite en el segundo turno y Psyduck cae. Ya su último Pokémon es Starmie y pega primero con Rapidez y nosotros lo dormimos con Somnífero. En los próximos dos turnos Starmie dormirá y nosotros pegaremos con Absorber. Ya en el tercer turno Starmie despierta, pero es demasiado tarde. Por más que use Rapidez, Jere la acaba con un último Absorber. Hemos ganado la segunda medalla de Kanto. Salimos y ahora partimos a la ruta 24 y posteriormente a la 25. Pero antes nos encontramos con Trace y lo derrotamos en un combate muy sencillo. Wow, eso fue fácil, como muy fácil. Al final llegamos a una casa que está al final de la ruta 25 y encontramos a un Poké medio raro, que habla así, increíble.
Nah, mentira, esto ya lo saben todos. Es Bill, que está transformado en Pokémon. Lo ayudamos a volver a ser humano, obligatoriamente dado que si no, no tenemos el ticket del Santa Ana. Una vez recibido el ticket, partimos a la ruta 6 y tocará volver a hacer lo mismo con la esperanza de que nos salga un Psyduck. Pero no, salió un Growlithe, que tampoco está nada mal, nos viene muy bien. Este Growlithe se llamará Geno y salió a las 22 horas con 22 minutos. Este sí salió rápido y me motivó a seguir porque ya me estaba aburriendo. Y es que no me gusta buscar Shiny, prefiero verlo que hacerlo. Y así cierto, ¿verdad? En la búsqueda de Geno, Jere evolucionó. Ahora sí, entramos al Santa Ana, nos encontramos con Trace, lo derrotamos de manera sencilla, con lanzallamas caerían su Pidgeotto, luego con golpes karate su Eevee y con lanzallamas Oddish. Entramos donde el capitán, aprendemos Tala, salimos y vemos cómo el Santa Ana se va. Y aquí por interno me dicen que no se llamaba Santa Ana, sino Titanic. Como sea, espero que le vaya bien al chico Jack y a la chica Rose que conocimos en el barco. Creo que tendrán un buen final. Y ahora sí, iremos a lo importante. Batalla contra el Teniente Surge por la tercera medalla de canto. Él empieza con Voltorb y nosotros con Len. Voltorb usa pantalla luz y nosotros golpe karate. Ahora Voltorb usa rayo y nosotros repetimos golpe karate. Pero ese rayo nos dejó Yaya, nos hizo mucho daño, así que no queda de otra. Cambiamos y enviamos a Jere, que recibe un rapidez muy bien. Ahora Voltorb usa rayo y Jere lo duerme con somnífero. En los próximos 2 turnos Voltorb dormirá y Jere usará desarrollo. Ahora Voltorb despierta y usa rayo y nosotros lo acabamos con absorber. Ahora sale su Magnemite, así que usamos somnífero y lo dormimos. Usamos un desarrollo más y Magnemite sigue durmiendo. Ahora atacamos con absorber y Magnemite no despierta. Repetimos absorber y Magnemite despierta y usa rayo. Pero con otro absorber más cae. Ahora sale su temido Raichu y usa rayo que nos hace crítico y nos paraliza. Nah, esto me pasa a mí nomás. A veces pienso que nací sin suerte. Pero gracias al de arriba Jere usa absorber y esto se repite en el siguiente turno y Jere nos da la victoria. Hemos ganado la tercera medalla de canto y vamos más o menos. Salimos y ahora iremos a Ciudad Lavanda. Para ello pasaremos por el túnel Roca y miren esto. Esta es la razón por la que no llamo Pokémoníacos a mis suscriptores. Y es que miren esta cara, Dios santo. Y no, definitivamente no. Ustedes no son así. O al menos eso creo. Pero igual, si lo son, igual los quiero. Seguimos y llegamos a Ciudad Lavanda. Aquí vemos a un Cubone dirigiéndose a la torre Pokémon y también estaba Trace persiguiéndolo. Así que nosotros también entraremos. Batallamos contra Trace y cae de una manera sencilla y rápida. Ahora subimos hasta el último piso y aquí encontramos a un Eco Fantasma. Y es que tiene orejas y ojos de gato, ¿no? Como sea, no podemos seguir avanzando, así que salimos y vemos a Jessie y Jaime Memes, convenciendo a Cubone de seguirlos a Ciudad Azulón, con el cuento de que allá estaba su mami. Y no, con las mamitas no se juega, así que vamos allá nosotros también. Llegamos a Ciudad Azulona e iremos a lo primero. Ay, verdad, y en las batallas previas, Len evoluciona. Batalla contra Erika por la cuarta medalla de Kalos. Este combate es fácil, abrimos con Geno y acabamos a su Tangela de un lanzallamas. Y de igual forma quería su Whipping Bell y ya su último Vileplume sí que soporta lanzallamas y responde con Mega Agotar, que nos baja demasiado. Repetimos lanzallamas y Vileplume repite Mega Agotar. Y estamos casi en el cementerio, pero Geno dice me mantengo firme y con un lanzallama más nos da la victoria. Hemos ganado la cuarta medalla de canto. Salimos y vamos al casino y encontramos a Jessie y Jaime Memes. Y están jugando en las máquinas. La ludopatía, chicos, cuidado con eso, En fin, nos dicen cómo entrar a su base secreta por medio de un cartel. Entramos y llegamos al final donde están otra vez estos dos. Los derrotamos de manera sencilla y avanzamos a la sala donde está Atlas y Giovanni. Derrotamos a Atlas de manera fácil, la verdad, muy fácil. Durmiendo a sus pokés y usando desarrollos y luego con Mega Agotar arrasamos a su equipo. Luego Giovanni caería de la misma forma. Ya derrotado nos da el Scope Seal y rescatamos al Cubone, que se va derechito a Ciudad Lavanda. Y nosotros partiremos también, pero antes aprenderemos a volar con globo. Llegamos a Ciudad Lavanda, a la torre más específico, usamos el Scope Seal y vemos que el fantasma era realmente el alma de la mamá de Cubone. No llores, no llores, no llores. Mamá Marowak se despide de su hijo y lo siento, de verdad, esta escena casi me hace llorar. Lo siento, un momento. En fin, ya podemos subir al último piso. Aquí rescatamos al señor Fuji de Jessie y James y nos da la Pokeflauta. Así que ahora partimos a la ruta 13, donde despertamos a un Snorlax con este rolón. Y antes de continuar, uso una piedra fuego y Geno evoluciona. Ahora sí seguimos y llegamos a Ciudad Fucsia e iremos a la ruta 17 y después de mucho, y créanme que me costó demasiado, hasta pensé dejar el juego aquí. Y es que me estresé tanto que hasta olvidé grabar la parte de las horas que me demoró en salir. Pero bueno, en fin salió este Doduo. Y lo evolucionamos a Dodrio. Y este Dodrio se llamará Pikachu XD. Sí, es un Dodrio, pero tiene alma de un Pikachu, déjenlo ser. Aunque yo quería un Eevee, pero ya que. Ahora sí podemos avanzar.
bajar a lo importante. Batalla contra Koga por la quinta medalla de canto. Él abre con Wisin y nosotros con Jere. Wisin usa protección y se protege ese turno. En el siguiente turno fallamos Omnífero y Wisin golpea con bomba lodo. En el siguiente turno ahora sí lo dormimos y ahora cambiamos y enviamos a Pikachu XD. Y Wisin aún duerme, así que usamos danza espada y Wisin sigue durmiendo. Ahora Wisin usa protección al pedo porque Pikachu usa agilidad y en el siguiente turno usamos otra danza espada. Y Wisin usa tóxico de manera inteligente ya que se protege en el siguiente turno. Sin embargo en el próximo turno igual cae de un pico taladro. Ahora Koga envía a su Muk y usa protección y el veneno ya empieza a doler. Pero en el próximo turno Muk cae de un pico taladro. Sigue su siguiente poke y es Golbat que usa vuelo, así que cambiamos y enviamos a Lleno y recibe el vuelo. Ya en el siguiente turno acaba con Golbat de un envite ígneo. Y de igual forma caería su último poke Venomoth. Hemos ganado la quinta medalla de canto. Partimos rápidamente a Ciudad Azafrán y oh, sorpresa, el Team Rocket ha tomado la ciudad, así que tocará hacer de héroe otra vez. Entramos a Silph SA y nos encontramos con Trace y Gary. Derrotamos a Gary y demostramos que estamos listos para derrotar al Team Rocket. Nos infiltramos y llegamos a donde está Giovanni, lo derrotamos una vez más con la misma estrategia, dormir a sus pokés, usamos desarrollo y luego barremos a su team con Mega Agotar. Ya derrotado corremos al gimnasio de Ciudad Azafrán y aquí sí que tenemos un problema. Un poke nuestro ya superó el límite de nivel del reto, así que tendremos que ir con 3. Batalla contra Sabrina por la sexta medalla de canto. Ella abre con Mr. Mime y nosotros con Lleno. Usamos envite ígneo y Mr. Mime cae. Ahora Sabrina envía a Slowbro, así que cambio y envío a Jere, que recibe un bostezo. Así que si me vas a dormir, yo también te duermo. Usamos Omnífero y Slowbro cae dormido y nosotros también. Ahora cambiamos y enviamos a Pikachu XD. Y Slowbro sigue durmiendo. Ahora usamos Danza Espada y Slowpoke no despierta y en el siguiente turno usamos Agilidad. Ahora Slowbro sí que despierta y usa bostezo, por lo que ahora pego con Pico Taladro y Slowbro usa Psíquico. Y nuestro Pika duerme. Después de pensar mucho, decido sacrificarlo. Y sí, es necesario. En el siguiente turno dormimos y Slowbro repite Psíquico. Y es momento de despedirnos de Pikachu. Y esperen, Pika despierta y usa Pico Taladro y acaba con Slowbro. No me lo creo, la verdad. Se lo quiere llevar a la tumba con él. Ahora sale Jinx y arriesgamos y usamos golpe cabeza y Jinx cae. Ahora sale su último Pokémon que es Alakazam y la pregunta es si podremos pegar primero. ¿Pero qué creen? Pikachu XD pega primero y acaba con Alakazam. ¡Qué grande Pikachu XD! Increíble remontada. Y es que este Poké aún quiere vivir. Pikachu nos dice que hemos ganado la séptima medalla de canto. Ahora volamos a Ciudad Fucsia y vamos donde este ex marinero y nos enseña surf. Ahora buscaremos a nuestro siguiente Shiny y obligatoriamente necesitamos uno de tipo agua. Así que buscaré en la ruta 19 surfeando y surfeando. Y al final quien salió fue este Star, al cual evolucionamos a Starmie y le pondremos de nombre Tatsuo. Llegamos a Isla Canela, conseguimos la llave del gimnasio y entramos. Respondemos unas cuantas preguntas. Y ahora sí, batalla contra Blaine por la séptima medalla de Kalos. Enviamos a Tatsuo que con surf derrota a su Magmar. Y de igual forma caería su Arcanine y Ponyta. Su último Poké es Nightai, el cual resiste un surf de Tatsuo y responde con llamarada. ¿En serio? Pero es en vano, todo está dicho. Nightals cae de un surf más. Hemos ganado la séptima medalla de Kalos. Que diga de canto, ya hasta me confundo. Saliendo, encontramos a Trace y nos dice que irá por su última medalla, así que nosotros también. Para ello vamos a Ciudad Verde, pero el líder no está, así que hablamos con el Profe Oak. Como sea, nos dice que el líder ya volvió, así que partiremos a Ciudad Verde por la última medalla. Pero antes usaré una piedra hoja y evolucionamos a Jere. Ahora sí, estamos listos. Batalla contra Giovanni por la octava y última medalla de canto. Abrimos con Starmie, el cual usa surf y acaba a su Diglett. Ahora Giovanni envía a su Nidoking y repetimos surf y Nidoking sobrevive y usa Megacuerno que casi nos acaba, pero con otro surf más cae Nidoking. Su siguiente Poké es Raidon, así que cambiamos y enviamos a Jere, que resiste un Megacuerno. En el siguiente turno con Mega Absorber acaba con Raidon. Ahora sale su Nidoqueen, la dormimos con Somnífero y cambiamos y enviamos a Pikachu XD y Nidoqueen sigue durmiendo. En el siguiente turno golpeamos con Pico Taladro y Nidoqueen despierta y usa Mordisco. Esto se repetirá en los dos próximos turnos, hasta que Nidoqueen cae. Hemos ganado la octava y última medalla de canto. Con todas las medallas en nuestro poder, partiremos a la liga. Para ello nos ponemos en marcha a la ruta 22. Aquí aparece Trace y sí, nos vuelve a desafiar. Él abre con Pidgeotto y nosotros con Tatsuo. Usamos Rayo Hielo 2 veces y Pidgeotto cae. Con Envite Ígneo cae Vileplume y Marowak cae de varios surfs. Ya por último su Jolteon caería de varios Mega Agotar. Ahora sí llegamos a la calle Victoria y aquí buscaré al último integrante del equipo. Y salió este Rhyhorn, al cual evolucionamos a Raidon y se llamará Efraín. Y ya llevamos 55 horas de juego, lo que para mí es demasiado. Aunque algo positivo es que los dos últimos Shinies no demoraron mucho en salir. Y menos mal porque ya sí andaba un poco
estresadito. Hasta siento que esos retos de Shiny me han quitado 5 años de vida. En fin, nos alistamos y entramos a la liga, por fin. Y acá debemos tener mucha fe porque en equipo no estamos muy bien que digamos. Batalla contra la primera alto mando de canto, Lorelei. Ella empieza con Dewgong y nosotros con Len. Usamos golpe karate y ella responde con cascada. Pero con otro golpe karate más, cae Dewgong. Su siguiente poke es Jinx, así que usamos ida y vuelta y toma, Jinx cae. Esto me sorprendió, aunque un poco porque Jinx tiene poca defensa física. Y Len, ya te tocaba, hermano. Así que sale Len y enviamos a Tatsuo, y Lorelei envía a Lapras. Usamos rayo y Lapras usa pulso dragón. Esto se repetirá en los 2 próximos turnos y Lapras cae. Su siguiente poke es Cloyster, así que usamos rayo y Cloyster cae. Su último Pokémon es Slowbro, así que usaremos rayo y Slowbro pega con Surf. Y en el próximo turno Tatsuo acaba con Slowbro de otro rayo y nos da la primera victoria en el alto mando. Lorelei, la primera alto mando de canto, ha sido derrotada. Batalla contra el segundo alto mando de canto, Bruno. Abrimos con Jere y él con Onix, que caería dormido por Sornífero. En los 2 próximos turnos Onix estará dormido y Jere usará desarrollo. Luego usamos Mega Absorber y Onix cae. Su siguiente poke es Hitmonchan y pega primero con puño hielo, pero cae de una fuerza lunar de Jere. Su siguiente poke es Machamp, así que pegamos con Mega Absorber por si las dudas y Machamp usa terremoto. En el siguiente turno repetimos Mega Absorber y Machamp cae. Bruno decide enviar a su Poliwrath, el cual cae de un solo Mega Absorber. Y ya su último Pokémon es Hitmonlee, que usa avalancha pero caería de una fuerza lunar final. Así que Bruno, el segundo alto mando de canto, ha sido derrotado. Batalla contra la tercera alto mando de canto, Agatha. Ella abre con Arbok y nosotros con Efraín. Arbok usa vislumbrar y nos paraliza, pero Efraín responde con terremoto y Arbok cae. Su siguiente poke es Gengar, así que arriesgo y Gengar usa bola sombra y Efraín no se paraliza y usa terremoto y Gengar cae. Su siguiente poke es Golbat y usa golpe aéreo y Efraín lastimosamente se paraliza. Golbat repite golpe aéreo y esta vez Efraín logra pegar con avalancha y Golbat sobrevive, así que decido cambiar y saco a Lleno, que recibe bien un golpe aéreo. Y en el siguiente turno derrota a Golbat con Triturar. Su siguiente poke es Weezing, repetimos Triturar y Weezing usa Bomba Lodo. Volvemos a cambiar y envío a Jere, que recibe una Bomba Lodo. Y luego lo duerme con Somnífero. Ahora cambiamos y enviamos a Tatsuo. Y Weezing sigue durmiendo, por lo que con un psíquico Weezing cae. Su último poke es Gengar, así que cambio y envío a Pikachu XD. Y voilà, no le afecta la bola sombra por su tipo. Ahora para mi sorpresa pegamos primero con Pico Taladro. Y Gengar usa Bomba Lodo. Y nos envenena para colmo, pero Pikachu XD repite la heroica y acaba con Gengar al final. Agatha, la tercera alto mando de canto, ha sido derrotada. Avanzamos y llegamos a donde está Lance, el maestro de Pokémon dragones. Nos cargamos de fe y empieza la batalla. Batalla contra el cuarto y último alto mando de canto, Lance. Abrimos con Tatsuo y él con Sidra, que cae de un rayo, aunque fue crítico. Su siguiente poke es Aerodáctil, así que cambio y envío a Efraín, que resiste firme una avalancha. Ahora Aerodáctil usa terremoto y Efraín lo acaba con avalancha. Ahora Lance envía a Gyarados, por lo que tenemos que cambiar y envío a Jere, que recibe un ataque de cascada. En el siguiente turno Gyarados pega con cola férrea y Jere lo duerme con Somnífero. Ahora debo cambiar, así que envío a Tatsuo y Gyarados no despierta. En el siguiente turno pegamos con rayo y Gyarados no despertó, por lo que con otro rayo más cae. Su siguiente poke es Charizard y resiste un surf de Tatsuo y pega con pulso dragón, pero con otro surf más caería. Ya su último Pokémon es Dragonite. Peco de confiado aquí y pego con rayo hielo y Dragonite resiste y con enfado elimina a Tatsuo. Hemos perdido una vida. Ahora sacamos a Lleno, que con enfado derrota a Dragonite. Lance, el cuarto y último alto mando de canto, ha sido derrotado. Y cuando ya me preparaba para postearlo en Instagram y subir a mi TikTok, Lance nos dice que ya hubo alguien que derrotó al alto mando antes que nosotros. Y pues sí, ya imaginamos quién es. Obvio que es Trace. ¿Qué dijeron? Ash. No, hermanos, Ash ahorita lo están haciendo ganar en el anime porque ya lo quieren jubilar. Y pues ya, no queda de otra. Batalla contra Trace por el título de campeón de canto. Trace abre con Pidgeot y activa su Mega Evolución y Pidgeotto Mega Evoluciona. Y pega con Tajo Aéreo, que para colmo nos hace retroceder. ¿Y cuánto baja, En el siguiente turno Mega Pidgeot repite Tajo Aéreo y Efraín usa Avalancha. Ahora Trace usa Restaura Todo y Efraín repite Avalancha. Trace decide cambiar y envía a Marowak, que resiste firme la avalancha de Efraín, así que cambiamos y enviamos a Jere, y recibe 2 huesos Boomerang. En el siguiente turno usamos Mega Agotar y Marowak sobrevive y usa Puño Fuego.
Y por si las dudas, por si cambia Trace, usamos Bomba Lodo y Marowak cae. Ahora sale su Rapidash, y nosotros cambiamos y enviamos a Geno, que recibe un envite ígneo de Rapidash. En el siguiente turno, Rapidash usa ataque rápido y Geno usa enfado, que es crítico. Ahora Rapidash repite envite ígneo y Geno lo acaba con enfado. Su siguiente poke es Slowbro, así que cambiamos y enviamos a Jere, que resiste bien un surf de Slowbro. En el siguiente turno lo dormimos con Somnífero y ahora usamos un desarrollo y Slowbro sigue durmiendo, por lo que en el otro turno con Mega Agotar cae. Después de esto vuelve a salir Mega Pidgeot, por lo que cambio y envío a Efraín, el cual resiste un tajo aéreo pero luego caería en el siguiente turno por un ataque rápido de Mega Pidgeot. Ahora entra Pikachu XD, el Poké de los milagros, y eso, resiste un tajo aéreo y acaba a Mega Pidgeot con Pico Taladro. Su siguiente Poké de Trace es Jolteon, así que cambio y envío a Jere, que resiste bien un trueno de Jolteon. En el siguiente turno, Jolteon repite trueno y Jere lo duerme con Somnífero. Luego Jolteon duerme y nos cargamos con desarrollo. En el siguiente turno Jolteon no despierta y nosotros pegamos con Mega Absorber. Acá Trace hace algo bueno para nosotros, y es retirar al Jolteon dormido y enviar a su Vileplume, que recibe como si nada un Mega Absorber. Ahora cambiamos de ataque y usamos Bomba Lodo, y el Vileplume de Trace usa también Bomba Lodo, pero no es suficiente. En el siguiente turno Trace usa Restaura Todo y nosotros pegamos con Bomba Lodo, y de otra Bomba Lodo más cae Vileplume. Ya solo le queda su Jolteon y está dormido, estamos ya a un paso, por lo que decido acabar con estilo. Cambio y envío a Len, porque es un momento de brillar. Pero Jolteon despierta y usa trueno, y en el siguiente turno de otro trueno elimina a Len. No, lo siento Len, perdóname. Aunque no era necesaria esa muerte, pero quise intentarlo. Ahora enviamos a Jere y Jolteon falla su trueno, por fin ya era hora. Como sea, pegamos con Mega Agotar y Trace hace la del cobarde y usa Restaura Todo. Y ya me la solía, por eso usé Somnífero y dormimos a Jolteon. En los próximos dos turnos Jolteon dormirá y nosotros pegaremos con un Bomba Lodo y con un Mega Agotar. Ahora sí Jolteon despierta y falla su trueno y lo acabamos con una última Bomba Lodo. Somos los nuevos campeones de canto con Team Shiny. Y sí, es cierto, este juego no es muy difícil, pero al menos es entretenido. Y bueno chicos, hasta aquí el Pokéreto de hoy. Recuerda suscribirte si no lo estás, que ya estamos cerca a los 10.000. Y bueno, ya si deseas, regálame un rico y poderoso like que me ayuda a seguir subiendo este tipo de videos. Yo he sido Drake y recuerda que esta historia continuará.